Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar con un nuevo tema en el área de prácticas de lenguaje. Vamos a trabajar con la historieta, ¿sí? Bien, vamos a comenzar. Miren, esta imagen es muy característica de las historietas, de los cómics, ¿sí? Bien. Primero tenemos que empezar sabiendo qué es una historieta, ¿sí? Definiéndola. Entonces vamos a dar un paseo virtual sobre las características, ¿sí? De las historietas. La historieta es una narración, ¿sí? Que tiene una imagen y también tiene un texto. Las imágenes sirven para que el lector, el observador, pueda entender el texto, el tema. Tenemos entonces diferentes recursos para observar en la historieta. Tenemos los dibujos que representan a los diferentes personajes, a los diferentes seres con los cuales se estructura la historieta, con los cuales se le da vida. También tenemos textos en las historietas, que son las palabras que le explican a la persona que está leyendo, que está observando, de qué se trata esa historieta, ¿sí? ¿Cuál es el tema? Así también hay palabras que hacen referencia al texto, al diálogo que se dicen entre sí los personajes. Miren estas imágenes. En las historietas se incluyen onomatopeyas, plaf, grr, bup, entre otras, hay un montón, ¿sí? Pero estas son algunas. ¿Y qué significan las onomatopeyas? ¿Qué son? Las onomatopeyas son los textos que me hacen referencia a mí de un ruido, ¿sí? Por ejemplo, boom, ring, si suena el teléfono, ¿sí? Bueno, estas son las onomatopeyas entonces. Las onomatopeyas son las palabras, los textos que hacen referencia a los sonidos. Bien, si vamos a la estructura de las historietas, tenemos que tener en cuenta estas partes, ¿sí? La historieta tiene viñetas. Las viñetas son los recuadros en donde se encuentran los dibujos, ¿sí? Y los textos. Todo lo que encierra cada historieta. Puede haber 4 viñetas, 5 viñetas, 6 viñetas, 2, 3, diferentes cantidades de viñetas para poder mostrar una historieta, ¿sí? Recursos gráficos tenemos como punto a las imágenes, ¿sí? Todas las imágenes son los recursos gráficos. También tenemos a los bocadillos, ¿sí? Los bocadillos serían los globos de diálogo. Los bocadillos o globos de diálogo son los globitos que nosotros vemos de diferentes formas, ¿sí? Que explican qué es lo que está pasando, o sea, cuentan. Es lo que conversan entre los personajes. Ahora vamos a ver diferentes tipos de globos de texto. Vamos a definir las viñetas. Son los rectángulos cerrados colocados de manera, ¿sí? En que las imágenes se pueden ver desde la izquierda hacia la derecha, ¿sí? Y desde arriba hacia abajo. Es una secuencia ordenada de lo que pasó, ¿sí? La imagen es la que representa, ¿sí? Lo que dice el texto, nos ayuda a entender mejor. Y el texto entonces lo encontramos en bocadillos o globos de diálogo. Bien, miren. Vamos a trabajar entonces con los globos de la historieta o con los bocadillos. Son las convenciones gráficas utilizadas en los cómics y dibujos animados. Se utilizan para expresar mediante palabras un determinado significado, desde una onomatopeya hasta globos que representan pensamientos, susurros, gritos o diálogos en un volumen normal. Por ejemplo, no son todos los globos de diálogo iguales, ¿sí? Hay algunos que nos hablan de un grito, hay otros que nos hablan y nos hacen dar cuenta que la persona está pensando, otros que nos hablan y nos muestran que están dialogando entre sí, ¿sí? O hay otros globos de diálogo que hacen referencia a, por ejemplo, un susurro. Bien, miren, acá están los ejemplos, ¿ven? Tipos de bocadillos. Por ejemplo, este personaje tiene en la cabeza un globo de diálogo. Ese globo de diálogo hace referencia a lo que está pensando, ¿sí? Tiene unos puntitos y después parece una nubecita. Después hay otro que aparece como si fueran rayos, ¿sí? Que es el que hace referencia a un grito. Otro, miren, es el que hace referencia a lo que dice, ¿sí? Esto es lo que digo. Y hay otro que se encuentra entre líneas, ¿sí? Con rayas, que hace referencia a lo que el personaje puede susurrar, ¿sí?
que no lo está diciendo en la escena, pero o sea, lo dice, pero bajito, lo susurra, no lo escuchan todos, es como un secreto. Entonces, la estructura de esta historieta tiene que ver con una combinación entre texto y elementos gráficos, como los globos de diálogo, las onomatopeyas, y tiene como objetivo comunicar una idea o una historia. Generalmente tiene como protagonista a un personaje en torno del cual giran las historias, ¿sí? Siempre tienen a un mismo protagonista. Y los demás personajes también existen. Tenemos entonces viñetas, imágenes y textos para poder entender qué es una historieta. Bueno, a ver, estos son los pasos que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Para poder realizar una historieta. El primer paso sería poder escribir el guión, ¿sí? Escribir la historieta en forma de guión, con la raya de diálogo, un renglón tras otro, cada frase, teniendo en cuenta quién dice cada frase y qué es lo que se dice. El contenido se desarrolla en una secuencia de distintas viñetas, no todo es una sola viñeta, hay distintas viñetas, ¿sí? Y estas se distribuyen de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha como lo hacemos en la carpeta, ¿sí? Bien. También tiene la misma estructura que cualquier relato o narración. Primero se presenta, ¿sí? El tema, la historia, luego ya aparece el desarrollo, ¿sí? El nudo, el problema y el desenlace, la solución. Se presenta un tema o motivo central que se desarrolla a lo largo de la historia. Un narrador ambienta la historia y le da continuidad. Su texto puede ir arriba de una viñeta o dentro de ella, en un recuadro especial. Estos recuadros especiales que aparecen en las viñetas tienen que ver con los que nos dicen en qué momento está pasando esa situación. ¿Sí? Puede ser que nos diga eh, tal fecha, a la tarde, a la noche, al día siguiente, ¿sí? Y después abajo empieza la historieta contándonos qué pasó, viendo las imágenes. Bueno, eso fue todo por hoy, por este video sobre las historietas. Espero que lo hayan entendido y cualquier cosa ustedes saben que me pueden preguntar como lo digo siempre. Bueno chicos, los dejo. Un besito.